ver, que estos cascos son nuevos y no los tengo controlados. Vale, ok, pues creo que ya estamos live, así que pues vamos a invitar a Cristina ahora mismo. Hi, how are you? Ok, y creo que Cristina anda por ahí, así que pues a ver si la invitación de Instagram funciona a la primera o tarda 4 siglos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Me podéis oír bien? Es que estos cascos son nuevos y no les tengo cogidos el tranqui. Yo te oigo perfectamente por Ah, aquí. muy bien. Sí. A ver. Sí, ya está. Muy bien. Nada, no me apaño con ellos, así que bueno, lo hacemos así y así me aseguro de que puedo oírlo todo y no se me van a caer por el camino. Bueno, pues buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí esperando ya el directo contigo, que ya hace tiempo que lo teníamos pensado. Sí, pero bueno, a veces las cosas pasan y bueno, aquí estamos de todas formas, no sucede nada más. Hola, buenas tardes, Javi G. Beck, ¿qué tal estáis? Los que estáis en el chat ya, muchas gracias por haberos unido. Y nada, pues ya que la gente está aquí y creo que ya han dado y media, pues vamos empezando, ¿no? Perfecto. Muy Pues lo primero, una introducción así muy básica para los que no me conozcáis. Yo soy Lilian, soy la directora de Travelution Tours y soy historiadora y guía turística. Entonces, esta serie que hemos empezado esta primavera se llama Hist Club, el club de historia, y es para que gente pues hable de temas históricos y arqueológicos para ir educando un poco a la gente sobre cosas pues que igual no son tan conocidas para darles difusión. Y aquí tenemos hoy a Cristina como invitada, nuestra primera invitada en español para esta serie, para hablar sobre su pasión del románico, que yo es algo que la verdad lo vivo mucho porque soy de Cantabria y el románico del norte no tiene mucha fama fuera de la zona, pero para nosotros es muy especial y el románico en general, siendo historiadora medieval, pues es que me fascina. Así que, por supuesto, había que darle coba a este tema. Y bueno, sin más dilación, Cristina, si no te importaría presenciarte y anunciarte a la gente, para los que no te conozcan, para que sepan un poco quién eres, de dónde eres, por qué te dedicas a esto y todas esas cosas. Bueno, pues yo me llamo Cristina Párvole y trabajo en la Fundación Santa María la Real, en Aguilar de Campos. Soy historiadora y bueno, me especializo en historia medieval y me dedico pues a mi gran pasión, ¿no? Que es el románico. Tengo la suerte de hacerlo en la zona en la que bueno, pues me he criado, ¿no? Y poder dedicarme pues, a aquello que he estudiado y a lo que me apasiona, que es el románico, en una zona, como digo, que tenemos una gran cantidad de románico, ¿no? Somos primos hermanos de Cantabria, de todo el románico que hay por allí. Y ahora, bueno, pues actualmente, ya digo, pues mi labor profesional gira en torno a todo lo que tiene que ver con el románico y su difusión, ¿no? Tanto en mi trabajo como en redes sociales. Fantástico. Bueno, pues por si no os quedaba la cosa clara y no estáis aquí para hablar del románico, que sepáis que de eso va la jugada. Y sí, efectivamente, como bien dices, bueno, a ver, Aguilar de Campo es que está, vamos, cruzas la frontera de Cantabria con Castilla y es lo Ujú. primero que te encuentras. Eso y la Eso es, fábrica de galletas, que eso es. es así. Por tanto, quiero decir, es una zona que es increíblemente preciosa desde mi punto de vista. Además, la conozco pues mucho porque, bueno, al ser zona Ujú. limítrofe, pues la hemos visitado mucho y la verdad que estoy completamente de acuerdo. Todo esto necesita mucha más difusión, sobre todo en un país en el que prestamos tanto de arte, 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 románico, 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 pues a ver, ¿dónde está ese románico con chicha, con interés y con Ujú. cositas un poco distintas, ¿no? Porque, bueno, es que hay románico de muchos tipos, ¿no? Entonces, Sí. cuéntanos, así, por lo básico y luego ya expandimos, que puedes, para la gente que no lo sepa, explicarles qué es el románico y qué tipos de románico se dan en la península ibérica o en tu zona en concreto, que son así un poco desconocidos. Bueno, pues el románico yo creo que más o menos, ¿no? Todos lo hemos estudiado, bien en el curso o bien en historia del arte. Al final es ese arte, ¿no? Que se da en torno, dependiendo de zonas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Palencia nosotros el románico lo llevamos casi hasta el siglo XIII
Y dependiendo de zonas, pues tiene sus características, aunque cuando nos lo explican siempre nos hablan, ¿no?, de unas características muy básicas. Cuando lo estudias te das cuenta de que al final el románico varía mucho dependiendo de cada zona. Entonces, bueno, pues ese arte, ya digo, medieval entre el siglo XI y XIII, que es el testimonio al final también de una sociedad, y que yo reivindico mucho la utilización del románico como un documento para acercarnos al estudio, ¿no?, de la mentalidad de la gente de finales del siglo XII. Incidiendo un poco en el románico de Palencia, yo creo que lo que le da un gran valor y riqueza es su diversidad. La gente pues se queda bastante sorprendida, ¿no?, de que cada pueblo tiene una iglesia románica diferente. Igual hay otras zonas, ¿no?, donde el románico pues cumple con unas características más únicas. Por ponerte un ejemplo, ¿no?, el románico de la zona del Valle del Boí o Valle de Arán, que al final es un románico más centrado en arquitectura, con, ya digo, unas ideas más claras. Aquí pues tenemos una variedad, porque cada iglesia te ofrece algo diferente, ¿no? Una arquitectura, otra pintura, otra escultura. Y es un poco pues lo que yo intento mostrarle a la gente, que el románico no solamente es lo que nos han enseñado en los libros, sino que es mucho más, y reivindicar eso, que cada zona puede ofrecerte algo distinto. Muy bien. O sea, espero que al menos de momento lo llevéis más o menos claro. No hay un románico universal para todos, hay unas líneas básicas, ¿no?, que Uh más o -huh. menos se puede aplicar a, bueno, casi todas las partes, sobre todo en la península ibérica, pero sí, tenemos zonas que, claro, tienen esas variantes. ¿Y podrías explicar a la gente, desde tu punto de vista, por qué crees que salen esas variantes? Porque, claro, hay sitios en los que sabemos que la arquitectura, sobre todo durante la Edad Media, está muy marcada por cuestiones de cultura o Uh por -huh. cuestiones de geografía o por conexiones e influencias de determinados sitios. Pero también es cierto que en muchos sitios de Europa, ya no solo de España, pero de Europa, tiene un carácter muy local, simplemente por las tradiciones de ese sitio en concreto. Y no Uh es -huh. algo que podemos poner en valor desde el punto de vista general. Quiero decir, si la población de, yo qué sé, Aguilar es de esta forma y el pueblo al lado Uh pensaron -huh. en hacerlo, ¿sabes?, de la forma inversa, pues es simplemente una cosa muy local. Entonces, ¿hay algún tipo de patrón que tú hayas investigado o de lo que sabemos que haya sucedido por unos motivos en concreto? ¿O cómo va desarrollándose esas características únicas, por así decirlo, o variadas? Bueno, al final depende de muchos factores, ¿no? Como tú muy bien explicas. En cada zona se adapta. Por ejemplo, en Segovia existía un tipo de régimen concejil, ¿no?, en el que los pueblos pues, se reunían en concejos y necesitaban espacios para este tipo de reuniones, y entonces ahí se generan los pórticos, que por ejemplo en nuestra zona pues prácticamente no hay, ¿no? Entonces ahí iría un poco en la idea del sistema, ya digo, pues de gestión y administración. Luego también tiene mucho que ver las cuestiones económicas. La zona que te comentaba, ¿no?, del Valle de Boí y Valle de Arán, que al final eran tierras con un gran poder adquisitivo económico, pues elevaban esas grandes torres que nosotros conocemos, torres campanario, que se utilizaban como sistemas de comunicación, y sin embargo nosotros aquí pues no teníamos los suficientes recursos, ¿no?, como para construir ese tipo de elementos, y optábamos por algo más barato, que son las llamadas espadañas, que no deja de ser, ¿no?, un lienzo de la torre que alberga las campanas y que cubría esa función. Entonces, bueno, son dos ejemplos, ¿no? Al final ya digo que intervienen muchos factores. El económico es muy importante. En Burgos, por ejemplo, me viene a la cabeza, ¿no?, una iglesia que es muy pequeñita, porque bueno, todos los edificios románicos empiezan siempre construyendo por la cabecera, porque una vez que está construida se consagra, ¿no?, y se pueden hacer misas aunque el resto de la nave no esté. Y aquí lo que ocurre en esta iglesia es que por problemas económicos no pueden completar la nave y se queda una iglesia con la cabecera y la portada. Entonces, depende, ya digo, de cada territorio, de cada zona, pero así por ponerte algún ejemplo. En cuanto a Palencia, ¿en qué se basa su riqueza? Es complicado pues, darte una causa exacta. Es cierto que, bueno, nosotros decimos, ¿no?, que tenemos una de las mayores concentraciones de románico, y lo basamos en dos cosas. La primera, que a finales del siglo XII esta zona de Aguilar, ¿no?, lo que era la antigua Merindad de Aguilar, que comprendía el sur de Cantabria, es una zona rica,
donde la realeza y la nobleza tienen puestas sus vistas y hay grandes monasterios que van a potenciar la construcción de estas iglesias. Y el poder económico pues va a favorecer que haya una fiebre constructiva que dé como resultado pues, una gran, ¿no? Cantidad y variedad de iglesias. Y luego la adjudicamos también al hecho de la pobreza que van a experimentar nuestros territorios en siglos sucesivos, que va a impedir a los pueblos transformar las iglesias adaptándolas a los diferentes estilos, y eso hará que la iglesia románica se conserve intacta prácticamente. Así que la parte positiva, ¿no?, que tenemos de ser pobres es que tenemos un románico pues, muy puro. Entonces, el paso del tiempo también tiene mucho que ver en que se mantenga, ¿no?, esa variedad. Claro, y eso que comentas, sobre todo lo de la transformación de edificios y especialmente iglesias y conjuntos monásticos en España, no solo en España, pero en Europa en general, mucha gente no se da cuenta de eso, que igual una iglesia puede empezar siendo románica o incluso una Uh -huh. basílica romana, y a medida que pasa el tiempo, claro, las modas cambian y si tienes dinero o hay un obispo o un arzobispo o un cura al que le den recursos, lo que era románico de pronto se convierte en gótico. Igual no todo, pero un Uh cachito. Y -huh. luego viene el barroco y lo recargamos ahí todo ahí a tope. Y Eso luego es. igual no nos gusta y lo quitamos. Y claro, hay muchas reformas que sí que es cierto que sobre todo yo creo que pasa más en iglesias grandes, como pueden ser catedrales, Uh abadías, -huh. etcétera, pierden un poco esa esencia, digamos, de un solo estilo en concreto. Pero en la zona que estamos hablando particularmente, ¿no?, de la zona de Aguilar y alrededor de Palencia, hay muchas iglesias que desde ese punto de vista son, digamos, más recogidas, iglesias más de la comunidad local, del Uh -huh. pueblo, del sitio en concreto, y claro, al tener, digamos, ese conjunto de personas que es un poco más pequeño, evidentemente el dinero en general está más limitado, pero como tú bien dices, ahí hay una oportunidad, porque ese patrimonio se queda pues hasta cierto punto intacto, vaya, o Uh -huh. más Sí. o menos intacto. Uh Aquí -huh. nos deja un compañero un comentario: por un románico abierto 365 días. Muy bien, muchas gracias. Ahí tiene que ser, a tope. Y bueno, pues sí, la cuestión económica, precisamente, fíjate, no había pensado yo desde el punto de vista de, a ver, el tener dinero sí porque ayuda, pero el no tenerlo que nos ayude a que eso se quede tal y como esté. Así Uh -huh. que, por si no sabíais, fijaros que tan bueno puede ser el que haya Como el que moneda no. como el que no haya. Bueno, Eso es, eso es. es, a veces nos pasan, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora que la gente creo que empieza a entender un poquito más, ¿podrías hablarnos de algún ejemplo de románico palentino o de la zona en concreto o otro que se te ocurra que tú crees que son particularmente interesantes o que la gente no conoce tanto y que tal vez deberían conocer porque sean, no sé, peculiares, porque sean muy raros, porque sean incógnitas que no sabemos solventar? ¿Tienes algunos ejemplos así que sean curiosetes que a la gente le pueda interesar? Bueno, si quieres, pues hablo un poco del románico de aquí de la zona y que tiene, ya digo, mucha relación con Cantabria. De hecho, bueno, ahora estoy estudiando mucho Piasca, por ejemplo, que tenéis por allí, por la zona de Lígana, porque tiene mucha relación con nuestro románico, ¿no? Y esos talleres de canteros que se van a ir generando en Piasca, que luego, bueno, van a venir por toda nuestra zona. Y hablando de canteros, pues siempre pongo como ejemplo la iglesia de Revilla de Santullán, porque allí aparece, bueno, representado el maestro Miguel, que rompe un poco pues, con los tópicos que hemos tenido siempre sobre el románico, al que se le ha considerado un arte anónimo, que los Ujú. canteros, ¿no?, estos maestros pues, no firmaban, simplemente ellos hacían una obra con el fin, ¿no?, de cobrar y de hacer esa iglesia en alabanza a Dios, y estamos viendo pues que firmaban mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y Miguel es, ya digo, esa figura que rompe con todas estas ideas y que nos muestra cómo estos canteros intervenían en las obras, las firmaban y se representaban, ¿no? Es un caso, yo creo que único, porque Miguel no solamente pone su nombre, sino que se retrata a sí mismo en un lugar muy privilegiado como es la Última Cena.
de siempre pongo Revilla como paradigma de lo que es el románico palentino y de lo que puede ofrecer tanto a los turistas que llegan a visitarnos como a los investigadores, ¿no? Para acercarnos un poco más y entender cómo fue pues, toda esa evolución del románico y qué papel jugaban tanto los maestros como los canteros en la construcción de este tipo de edificios. No sé si quieres Muy que te bien. ponga otro con este. Sí, sí, no, por favor, continúa, continúa. Nada, bueno, este sería, ya digo, un poco así el más sorprendente en cuanto a iconografía, por así decirlo. Y luego, aparte de que tenemos monasterios espectaculares, que cada uno ofrece también algo diferente, tenemos la suerte de contar con unas pinturas románicas que muy poca gente conoce aquí en Palencia, en una pequeña ermita que es la ermita de San Pelayo, que incluso la tenemos datada en el año 1076 y es uno de los restos románicos más antiguos que tenemos y custodia pues esas pinturas románicas que nos llevan a entender cómo serían todos los edificios, ¿no? en la Edad Media. Un poco alejados de esa imagen, ¿no? que tenemos de la piedra desnuda, en la Edad Media todo estaría pintado. Entonces, acercarnos también a estas pinturas pues nos ayuda a entender, ya digo, ese tipo de decoración y cómo se representaba, ¿no? en época románica, ya que en estas pinturas aparece, por ejemplo, un mensario, que es un calendario agrícola, que era la forma, ¿no? que Ah, tenía la sociedad medieval de medir el tiempo, que era a través de los trabajos en el campo. Entonces, San Pelayo yo siempre también la menciono mucho porque creo que es muy importante. Además es una iglesia muy pequeña, la gente cuando pasa por la carretera casi ni se fija en ella y para mí supone la esencia del románico, porque a partir de esa iglesia, que además conserva románico lombardo, pues podemos ir desarrollando todo lo que son el resto de iglesias aquí. eso, de hecho, esta no la conocía, quiero decir, he oído el nombre y estoy Sí, casi segura que hemos pasado sí, alrededor seguro de que ella, sí. pero Ujú. precisamente creo que nunca hemos parado ahí. Y esto de las pinturas románicas, a mí es que particularmente me impresionan un montón, porque es que es eso, es que te das cuenta de que tenemos esta idea de que el mundo medieval era todo como oscuro y lúgubre y con ningún tipo de decoración, y Ujú. es todo lo contrario. Como no tenían, particularmente en las iglesias románicas, como no tenemos esas grandes ventanas del gótico, había que poner luz de otras formas y la mayoría de ellas estaban pintadas, aunque solo fuesen con cal, para que el blanco pues resplandeciese un poco, pero muchas de ellas sí que tienen unas pinturas, vamos, fascinantes. Yo he estado Ujú. en alguna iglesia románica, además, ya no solo en España, pero en algunas otras lugares del mundo, en Bulgaria, por ejemplo, nunca me olvidaré, que además es que es una iglesia así chiquitita, chiquitita, de esto que entran casi 4 personas de canto y nada más, y es que estaba decorado literalmente desde el rodapié hasta Hasta arriba, con arriba. unos azules, unos dorados, unos amarillos que te quedas como, wow, pero claro, esas son las cosas que, por desgracia, en la gran mayoría de iglesias y de muchos edificios nos Mm. faltan. Entonces, Han me alegro desaparecido, mucho sí. me alegro mucho que hayas mencionado este en concreto, porque además ese calendario agrícola, que sabemos que este tipo de, quiero decir, este tipo de pinturas no digamos que sean algo excepcional, sabemos que posiblemente existirían en muchos otros sitios y en muchos lugares Claro. Ujú. religiosos por el tema de que la gente no sabía leer, no sabía escribir y había que recordarles y educarles de determinadas cosas a través de dibujos. Creo que a veces Ujú. pensamos, ¿no?, que las iglesias y sitios de ese tipo son solo sitios de culto en los que solo suceden cosas religiosas, pero nos olvidamos mucho que sobre todo en poblaciones chiquititas eran también sitios donde se aprendía y sitios donde educar a la gente en general. Así que Sí, acordaros de ir a la iglesia de Pelayo para verla y para que aprendáis rollo medieval, porque eso eso tiene es. mucha tela. Ay, y tenemos un par de comentarios, a ver, que me pongo ahora al día con el chat. Un momento, chicos. Nos preguntan si nos podrías hablar un poquito más sobre las pilas bautismales. Y también nos mencionan por aquí que el Museo de la Catedral de Jaca tiene unas pinturas del románico de varias iglesias del Pirineo que también son espectaculares. Es cierto, he Sí. estado ahí un poco Ujú. antes de la pandemia también. Una cosa es muy distinto, bueno, muy distinto, es distinto del románico palentino, desde luego, el Claro. románico aragonés, pero Sí, también la zona de Jaca es muy es interesante muy porque, bonito. bueno, otras influencias. Ujú. Entonces, pues
Y bueno, Pero en el sí, si nos MENAC, por ejemplo, en el MENAC también están todas las pinturas, ¿no? de San Clemente de Taúl y Santa María de Taúl, que son espectaculares y que te sirven para meterte en escena y entender lo que tú comentabas, ¿no? Que al final en una una, iglesia románica se genera una teatralidad que a día de hoy nos cuesta entender. por supuesto. Y bueno, si puedes, si no te importa, hablarnos un poco más de pilas bautismales, que yo de hecho es un tema que no lo tengo muy trabajado, la verdad. Siempre es algo que me ha fascinado, pero no me he metido a ello. Y de hecho, pues supongo que le pueda pasar lo mismo a mucha gente, que yo creo que estamos tan acostumbrados a verlas ahí y decir, ah, vale, pues sí, es el cacho Es piedra verdad. este, no es agua y nos bautizan, Ujú. pero sobre todo para la sociedad del románico tienen un valor muy importante, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho nosotros hicimos una visita especializada en pilas bautismales, solo íbamos a ver pilas bautismales y fue una de las actividades que más éxito tuvo por ese motivo, porque como bien dices, ¿no? Al final pasan como un poquito desapercibidas, nos fijamos en la iglesia, portadas y demás, y no damos el valor, ¿no? suficiente a estas pilas bautismales y algunas son completamente espectaculares. Efectivamente, la pila bautismal en la sociedad medieval tenía un papel muy importante porque suponía, ¿no? el bautismo, la entrada del nuevo cristiano en la comunidad cristiana y el bautismo pues, es fundamental y se las daba un valor que nosotros a día de hoy pues, hemos relegado, ¿no? a un segundo plano. De hecho, bueno, muchas de las pilas bautismales están completamente descontextualizadas, se encuentran en lugares donde no estaban, ¿no? En época medieval, que solían ocupar o bien pórticos o las partes finales de las naves, porque se entendía, ¿no? que ahí entraba ese nuevo cristiano, se bautizaba y ya iniciaba una procesión hacia lo que sería la parte de la cabecera como un nuevo miembro de la comunidad. Y, por ejemplo, aquí en Palencia, pues siempre decimos también que tenemos una muy buena colección de pilas bautismales, cada una diferente, cada una en su estilo y que recogen temas muy variados. De hecho, por ponerte así un ejemplo, aquí hay un pueblecito muy cerca que se llama Colmenares de Ojeda, que tiene una pila románica espectacular, donde se representa un bautismo en la propia pila, ¿no? Y ahí se puede ver todo el proceso, ¿no? de cómo eran todo ese rito de bautismal en la Edad Media, porque aparece pues la madre que acaba de dar a luz con la tripa abultada, aparecen los padrinos, ¿no? que están llevando al niño a la pila y el sacerdote que le está introduciendo en la propia pila. Así que esa es, yo diría, una de las joyas del románico. Luego hay otra en la que aparece, por ejemplo, representada la Anastasis, que es el descendimiento de Cristo a los infiernos, que no es una iconografía muy habitual, y aparece en otra pila. Entonces, yo sí que diría desde aquí, ¿no? Animar a la gente a que cuando vaya a una iglesia románica se fije también en las pilas bautismales, que muchas de ellas son de este periodo y de una calidad pues espectacular. Sí, no, a ver, yo completamente de acuerdo y precisamente me alegro de que alguien más lo haya mencionado en el chat, porque yo, o sea, yo soy consciente, incluso de teniendo conocimiento y tal, que desde mi propia forma de ver las cosas es algo que acaba convirtiéndose en, bueno, pues una Uh cosa -huh. que pilla por y ya está. Y sí que es cierto que algunas, pues, tienen una iconografía importante y bueno, al final yo creo que muchas veces, incluso los que sabemos de esto, pensamos, ah, pues qué bonito, y no Sí. nos damos cuenta que al mismo tiempo, por el papel que estas pilas bautismales tenían en la sociedad y sobre todo en determinados rituales, me vuelvo a lo mismo desde el punto de vista educativo, desde los mensajes que están mandando y las historias que nos van contando, es que acaban siendo, vamos, una cosa súper importante. Así que, Uh -huh. bueno, me alegro mucho de que hayamos podido hablar de esto. Por cierto, en el chat la gente está diciendo que fantástico y que es un placer siempre estar aquí contigo. Así que, bueno, No, muchísimas muchas gracias a gracias. todos por llevando el chat, que bueno, pues claro, cuando tenéis preguntas es mucho más ameno, eso desde luego. Y por aquí también comentan que la pilla de Colmenares, me atrevo a decir que es la más bella del románico hispánico. Bueno, eh, lo que acabamos de comentar, creo que Sí. podemos, podemos considerarlo como un punto a favor, desde luego. Yo, vamos, no tengo mucho conocimiento de pilas que sean así tan espectaculares o que tengan ¿sabes? Un toque que las Sí, hagan tan diferente. emblemáticas. Sí, sí, fantástico. Bueno,
Que sepáis, chicos, que nos quedan 15 minutos, que yo ya sé cómo empieza esto. Nos vamos por los cerros de Úbeda y luego nunca acabamos a tiempo. Así que vamos a tener que intentar concentrar las cositas un poco ahora en los últimos 15 minutos. Así que, bueno, hemos hablado de pilas, hemos hablado de pinturas, hemos hablado de distintas facultades del románico, algunos ejemplares. Y bueno, yo lo que quiero saber, Cristina, y para los que no te conozcan, es ¿por qué te metiste tú a esto en concreto? O sea, ¿qué te lleva a ti un día a levantarte y decir, voy a dedicarme a hablar del románico, voy a estudiar esto? ¿Esto es algo que lo llevabas tú desde el principio cuando decidiste que lo tuyo era la historia? ¿O sucede por algún motivo en concreto, por el patrimonio local? ¿O cómo llegas a este momento? Bueno, es un motivo en concreto porque yo soy de un pueblecito de aquí de cerca de Aguilar, que se llama Valle Espinoso de Aguilar, que es un pueblo muy pequeñito, que tiene una iglesia románica espectacular también. Y mi abuela era la persona que tenía la llave de la iglesia, lo que nosotros llamamos los custodios, que son los encargados, ¿no?, de abrir la puerta y ayudar al visitante a descubrir nuestras joyas románicas. Y ella era la custodia de esa iglesia y yo me pasaba todos los veranos con ella desde muy pequeñita. Y yo siempre digo que de la mano de mi abuela, ¿no?, pues descubrí el románico. Y luego ya, pues cuando empecé ya a ser más mayor, ¿no?, y a tener que elegir pues qué estudiar, tenía claro que me encantaba la historia y quería encaminar mis pasos un poco pues a intentar descubrir, ¿no?, un poco más lo que era el románico, pero en el contexto. Yo no soy historiadora del arte, soy historiadora, entonces muchas veces a la gente le cuesta entender, ¿no?, que una historiadora explique un edificio artístico, pero yo lo que hago sobre todo es darle un contexto a ese arte, a ese románico y, como te decía antes, acercarme a la sociedad medieval. Por eso el papel, ¿no?, del románico como un documento en piedra es muy importante. Así que todo empezó ahí, ya digo, desde muy pequeña y toda mi vida está vinculada al románico. O sea, que he tenido la suerte, como te decía al principio, de una vez terminada la carrera poder dedicarme a ello en una de las grandes fundaciones, ¿no?, que es la Fundación Santa María la Real, que es la gran defensora del románico. Y bueno, pues aquí llevo ya 8 años trabajando y dedicada a ello por entero. ¿No? Y a ver, precisamente quería hablar también de esto desde el punto de vista, digamos, técnico, porque como comentábamos al principio de esta charla, no es necesariamente un tema del que hablemos mucho desde el punto de vista educativo, al menos en España, ¿no? A veces vamos un poco sota caballo rey y nos dejamos cosillas como estas que tienen mucho valor de por medio. Y entonces, pues quería preguntarte, un poco, en parte por curiosidad mía y porque la gente también se dé cuenta de esto, es en cuestión de patrimonio, en cuestión de conservar estos edificios y de lo que podemos hacer y de lo que se está haciendo, evidentemente tu institución pone mucho para que estas cosas se hagan. Vamos, yo creo que desde que tengo conocimiento de este tema en concreto y antes de empezar la carrera, Santa María la Real, esto ya lo llevaban, vamos, de largo desde hace mucho tiempo. Y evidentemente supongo que la cosa haya evolucionado, pero una de las cosas que siempre me he planteado es ¿cuáles son los problemas más tradicionales y que tal vez desde tu punto de vista os cuesten a profesionales como tú que están intentando darle a esto un poco más de notoriedad a abordar? ¿Qué cositas tenemos todavía que perfilar y que darles un poquito de un empujón y que tal vez gente que esté escuchando esto u otra gente que pueda ver esto más tarde puede hacer un poquito por su labor? ¿O cómo podemos ayudar a los demás también a darle a esto un poquito más de interés y que la gente se entere, ¿no? Porque, a ver, yo lo que siempre digo es que si no podemos cuidar lo que tenemos a la vuelta de la esquina, apaga y vámonos porque lo demás se nos va a ir cayendo a cachos. O sea, esto de Sí. la selección Ujú. completamente random y a lo loco de, mira, este edificio grande que tenemos aquí sí, pero esa iglesita de aquí al costado Ujú. no, no puede ser. Entonces, desde tu punto de vista, eso, ¿cuáles son los problemas y qué podemos hacer, o bien los profesionales o el público en general, para hacer esto un poco más familiar para todo el mundo? Yo te diría que es muy importante la formación, es decir, que desde los centros, ¿no?, educativos se trabaje mucho en la educación patrimonial, porque al final esas generaciones, ¿no?, que vienen son las que en un futuro se van a encargar de seguir velando, ¿no?, por la conservación y el mantenimiento, en este caso, de las iglesias románicas. Entonces, es muy importante, pues eso, que desde
centros educativos, colegios e institutos se trabaje mucho. Nosotros es verdad que hacemos en ese sentido una gran labor porque intentamos que todos los colegios de la zona, los chicos, ¿no? Pues realicen excursiones para conocer las iglesias, para que entiendan el valor que éstas tienen y que, ya digo, cuando sean más mayores, pues favorezcan su conservación. A través de la difusión en redes es importante, ¿no? Y también generar una conciencia en el público, porque, como yo suelo decir, solo podemos valorar aquello que conocemos. Entonces, cuando alguien no conoce el valor de las cosas, no va a apostar por ello. Entonces, es complicado que eso pueda llegar al público. Así que las redes sociales yo creo que en este sentido hacen una gran labor. Y en cuanto a problemas, uno de los grandes problemas que tenemos aquí es la despoblación. En nuestros pueblos, ¿no? Se quedan sin gente y si una iglesia no tiene gente, esa iglesia está abocada a desaparecer. Ese es el gran problema y por eso defendemos que el románico es un recurso en una zona como la nuestra asolada por la despoblación. Y ahí es donde entra administraciones e instituciones que son las que tienen que invertir, ¿no? el dinero suficiente, no solamente en que esos edificios se mantengan, sino también que puedan ser visitados. Y ahí aprovecho un poco, ¿no? el comentario que ponían antes del románico abierto. Si la gente viene a visitarnos y las iglesias están cerradas, es un poco contraproducente, porque al final el turismo da riqueza a nuestro territorio y mucha gente viene a ver iglesias. Entonces, el hecho de que se las encuentren cerradas desmotiva y eso es algo que va en nuestra contra. Pues para evitar, ya digo, conseguir que esto siga existiendo. Así que son también, pues como hablábamos antes, al final muchos factores, ¿no? Igual que intervenían muchos factores cuando se construyen las iglesias, ahora también. No solamente lo que nosotros podamos hacer por nuestra parte es importante, sino pues eso, ayudar a que los jóvenes entiendan el valor y también pues que los que pueden hacer algo, que son los que tienen dinero, pues también intervengan en ello. Sí, y precisamente este tema del que hablas, del de la despoblación de determinados sitios, a ver, para los que no sean locales, un poco de contexto, ¿vale? Tanto la zona de Cantabria, en general, el norte de España, y en el norte de España incluyo el norte de España tradicional, no solo lo que conocemos como la zona verde de España, que el norte de Castilla es también norte de España, e incluso la zona de La Rioja, eh, eh, acabamos teniendo un montón de comunidades rurales, ¿vale? Es una forma en la que aquí vivimos en el campo. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de vivir. Y el problema, evidentemente, es que a medida que la sociedad va cambiando y los recursos van cambiando, pues o bien la gente de los campos se nos va muriendo, pues porque, a ver, todos tenemos una fecha de caducidad desde ese punto de vista, no vamos a ser inmortales. Y sobre todo en comunidades de este tipo, pues no siempre hay muchas oportunidades para gente joven o para otra gente y se acaban marchando a la ciudad. Este problema en muchos sitios, sobre todo en Castilla, además empieza a ser un problema completamente endémico, acaba dejando poblaciones que igual hace un siglo tenían 1000 y pico, 2000 y pico habitantes, en, bueno, 20 todo el año y, bueno, en verano, claro, como hay más movimiento, más cosas, de pronto llegamos y pues se disfrutan de estos sitios, lo cual, pues, a ver, evidentemente la sociedad tiene su dinamismo y pues es lo que hay, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un poquito de conciencia social para pues darnos cuenta del valor que tienen estos sitios y de para poder apreciarlos. Y precisamente este tema del que hablas tú, de que los sitios no estén abiertos, es algo que a mí es que me repatea, pero de una forma, por favor. Porque además ya no estamos hablando de iglesias románicas de un pueblo en el que igual quedan 10 personas, ¿vale? Si esto es un problema en España, digamos, a nivel ya general. O sea, si hay monumentos, museos, palacios e iglesias de, digamos, más renombre, que es que igual para visitarlas tienes que ir el jueves por la mañana, antes de que me tome el café y un ratito después, igual de la siesta, si tienes suerte, eso no puede ser, ¿vale? No puede. Porque lo que hace es eso, que si la gente quiere ir a verlo, se lo encuentra cerrado, pues dicen, ah, pues no voy, es que es así. me voy. Y la próxima vez, como se encuentran cerrado, no van a querer volver, porque pensarán, ah, bueno, pues estaba cerrado, pues, culpa suya. Y así creamos un ciclo muy tóxico que acaba afectando al turismo, patrimonio, a la historia, a todo, a nuestra cultura, a nuestra población, de una forma muy tóxica y que tenemos que cambiar. A ver, evidentemente, a nivel de ciudadano podemos hacer cositas de forma limitada y, evidentemente, hay cosas que
hay que llevarlas a determinados sitios, pero, y esto es algo que lo digo además muy seriamente, y que lo puede hacer todo el mundo de forma legal y de forma consciente. Si vivís en una localidad en la que el patrimonio, iglesias, lo que sea, no están abiertas al público, no se les está prestando atención o creéis que hay un problema en concreto, tenéis todo el derecho y de hecho, por favor, hacedlo de hablar con vuestros representantes de municipio, de provincia, de comarca, de lo que queráis y hacedles saber que este problema afecta a la comunidad y que vosotros, como ciudadanos a los que os afecta la comunidad y sus problemas, tenéis una preocupación. Y sé que a veces esto todo lleva mucho papeleo y es un rollo, pero importa, ¿vale? Es muy importante porque si yo me quejo, tú te quejas, él dice no sé qué, otra persona dice no sé cuál, y luego además podemos disfrutar del respaldo de una institución como para la que trabaja Cristina, pues entonces a la comunidad o a los que dirigen la comunidad no le va a quedar más remedio que darse cuenta de que eso es un problema social. Ya no es un problema de edificio que Eso se es. esté cayendo, es un problema social y lo social, si lo dejamos mucho tiempo, se acaba prolongando en un problema político. Así que yo comprendo que esto no es para todo el mundo, pero si de verdad tenéis algún tipo de interés, esa es una cosa que puede hacer todo ciudadano. Y, por ejemplo, lo que comunicabas antes, pues que tu abuela era custodia y tenía las llaves y todo esto en los pueblos todavía se lleva mucho, ¿vale? Aquí en Cantabria tenemos la Colegiata de Cervatos, que por cierto es un sitio espectacular y todo el mundo debería conocerlo. Y mira, sí que es cierto que en la página web lo dejan ya anunciado, incluso hay un cartel a la puerta de la iglesia con un número de teléfono que pone, si quieres ver este chisme, llama a este número que es, no me acuerdo quién, y Sí, viene y te abre. Maribel, sí. Bueno, Esto es. Cervatos al final es una de las que se salva porque es verdad que es bastante accesible, ¿no? Para cuando nosotros vamos Sí, con grupos no tenemos problema porque, bueno, pues, siempre hay alguien disponible y está encantada de abrirte. O sea que, bueno, sí. Cervatos es un ejemplo de ese de custodios que entraría dentro de los que es más fácil poder entrar, pero sí, sí, también es complicado. Pero vamos, quiero decir que eso es otra cosa en el que prácticamente cualquier vecino, quiero decir, no tienes por qué ser religioso ni tener ningún tipo de interés Ujú. desde ese punto de vista. Si puedes dedicarle una hora de ciento en viento a promover y ayudar a que un edificio de este tipo o cualquier tipo de patrimonio pueda abrirse al público, aunque no sea en un horario continuo, pero un poco más, ¿sabes? Dependiendo de la demanda, por favor, implícate porque al fin y al cabo, muchos sitios, por desgracia, pues tienen que vivir un poco de esta cosa, pero es muy importante y de verdad yo creo que ya no solo es importante para que el edificio siga en pie, sino para que nuestras tradiciones sigan teniendo sentido y sigan teniendo Ujú. valor. ¿Vale? Porque si las mismas personas de la comunidad no se preocupan, pues como ya he dicho, el del pueblo al lado tiene sus propios problemas, no va a venir a ayudarte, Claro. ¿sabes? No, no funciona así. Así que eso sí que es algo que, a ver, yo comprendo, no es tampoco fácil para todo el mundo, pero bueno, donde podemos todos arrimar un poquito el hombro, deberíamos hacerlo, porque bueno, estas cosas, como Ujú. ya veis, tienen mucho, mucho impacto. Me han entrado un montón de comentarios así de repente, así que lo siento chicos, es que a veces se me congela esto y no leo. Mónica, mi compañera Mónica, que es de Galicia, nos comenta como ejemplo de románico convertido en recurso, los interesantes proyectos de mis compis en Galicia, maisquero románico, Más que que no románico, sé. sí, las conozco a las chicas. La verdad que yo siempre le pongo como un modelo de muy buena gestión lo que hacen tanto María como Bea, que he tenido la oportunidad de trabajar alguna vez con ellas. Y es un poco la línea que hablábamos antes, ¿no? Pues pueblecitos, en este caso gallegos, pues que no tienen gente y ellas pues se encargan de llevar a los grupos, explicarlo y es un poco el modelo que queremos traer, ¿no? a esta zona del norte de Palencia, que personas profesionales sean las encargadas de llevar a la gente a las iglesias y tú te aseguras que vas a poder ver esa iglesia sin ningún tipo de problema, ¿no? Y yo siempre ya digo, pongo un poco el ejemplo de Maestría Románico y también salvando las distancias, lo que hay en el Valle del Boí, que al ser patrimonio de la humanidad, pues tiene una gestión absoluta. Y es el mismo modelo. Al final, en el Valle del Boí, Valle de Arán, los pueblecitos son muy pequeños y, y, los recursos pues no son como en las grandes ciudades, como tú comentabas, ¿no? Con grandes monumentos, que acceder a ellos es más fácil. Aquí, si hay ganas, se puede hacer. Entonces,
animar a A la ver, gente a que efectivamente vean que esto pues puede salir adelante y que hay ejemplos muy buenos que a día de hoy la gente trabaja con ello y salen sin ningún tipo de problema. sí. Mira, de hecho, nos comentaban también, poniendo otros ejemplos en los que estos problemas suceden, eh, Javi Bongio, o Bon Jovi, ponía por aquí, eso en este país ocurre hasta en grandes poblaciones, que sí que es cierto, soy guía en mi pueblo y me ocurre muchísimas veces. Una iglesia BIC, denominada en su día la Capilla Sixtina de Madrid y con difícil acceso. Bueno, es que además eso, los guías luego también para intentar llevar a cualquier persona a cualquier sitio acaba siendo un horror. A mí me pasa, y por cierto, esto ya no solo es que sea un problema en España, lo que pasa es que en España ya empieza a ser, vamos, un cante impresionante. Pero en Reino Unido, donde normalmente tengo la base, hay determinadas iglesias que lo mismo, o no las puedes acceder por, yo qué sé, cuestión de horarios o porque solo están abiertas para el culto o cosas así. Lo del culto lo puedo entender, ¿no? Pues estamos intentando darle el privilegio y esa privacidad a los que todavía son de la parroquia, ok, ¿vale? No tengo ningún problema con eso, pero otros sitios, pues no lo entiendo, sobre todo, pues cuando, quiero decir, si hay gente que está interesada en verlo, ¿sabes? Y sea con un ticket o con una donación o lo que quieras, me da igual. Si podemos hacer algo por mantener estos sitios abiertos, pues deberíamos efectivamente poder hacerlo. Pero bueno, las cosas de Palacio van Van despacio, como despacio, se no suele. pasa nada. Hay que seguir trabajando. Eso es. Y bueno, me doy cuenta de que nos quedan 4 minutos mal contados. Así que, como siempre le pido a casi todo el mundo que pasa por aquí, Cristina, si tú pudieses mandarle un mensaje a compañeros o gente del público en general o no sé, a quien quieras sobre un tema que tú quieres que, vamos, que empiece a coger ya carrerilla y que lo dejemos ya machacado hasta el límite, dedícale estos últimos minutos para que el mensaje llegue a todo el mundo posible, a ver si conseguimos darle ahí toda la potencia posible, con cuestión del románico o con algo más específico de Santa María la Real, lo que tú quieras, pero algo que tú pienses que la más gente tiene que saberlo y vamos a darles la matraca para que por fin quede todo ya cimentado. Pues y un poco lo que hemos hablado, que es la importancia, ¿no?, de entender el románico como un recurso, la necesidad de trabajar para que eso se consiga, que es algo que llevo reivindicando desde el 2019, que es por un románico abierto. Y seguir insistiendo, hay que trabajar todos, ¿no? Tanto los que nos dedicamos a enseñar las iglesias, como hablaba antes, como las administraciones, todos juntos, porque es la única manera de conseguir, ¿no?, que nuestras iglesias pues sigan en pie y atender a todos esos turistas que llegan con unas ganas de descubrir, ¿no?, todo lo que puede ofrecer el románico, en este caso palentino. Y reivindicar también pues, que el románico es importante pues, para entender nuestro pasado y nuestro presente. Yo siempre digo eso, que nuestros pueblos que a día de hoy se quedan sin gente tienen iglesias románicas y ese es el futuro para los que queremos seguir viviendo aquí en nuestra tierra y seguir pues, descubriendo esta maravilla. Así que es un poco mi reivindicación. ¿No? Y yo creo que es una reivindicación fantástica, porque al fin y al cabo, quiero decir, el hecho de que tu abuela tuviese las llaves a esta iglesia y que tú pudieses hacer eso desde bien chiquitita, te ha dado a ti esta oportunidad. Pues, es decir, si pudiésemos utilizar esa metáfora y expandirla a toda España, pues cuántas iglesias más, ¿no?, estarían abiertas hoy en día, cuántas iglesias más podrían ayudar y además, y si me lo permitís, y esto además, esto es algo que los que me conocen saben que pongo mucho hincapié en esto, que esto además no es solo para los turistas, que yo siempre lo digo, vecinos y locales primero, turistas después, Uh -huh. porque, insisto, si nuestra propia comunidad no tiene interés o los chiquillos de los colegios no van a verlo y lo que sea, los turistas tampoco van a venir. Uh Y -huh. es así. O sea, al fin y al cabo, una comunidad no puede vivir solo del turismo. Y lo digo como guía turística, por cierto, que igual me estoy, ¿vale? Igual parece que me estoy haciendo un Sí, desfavor, pero no, es que el turismo sostenible está muy ligado es muy importante. a la conservación del patrimonio, de, vamos, no solo de un día para otro, sino de a largo plazo. Y el turismo sostenible, lo que intentamos promover un poco es eso, que no
no solo es para que el que viene de la China o de Japón pueda ver la iglesia y diga, oh, qué bonito, y se vaya pensando, oh, qué guay esa cosa que me enseñaron en Palencia, sino para que el que está en el pueblo al lado, incluso en el mismo pueblo, pueda apreciar lo que ya tienen ahí Sí. y ese mismo patrimonio les eduque a sí mismos, sepan de dónde vienen, puedan apreciar eso y luego cuando se vayan a Japón o a China o a donde sea, tengan esa base y digan, ah, pues mira, esto que he aprendido de mi propio pueblo o en mi propia ciudad me ayuda a apreciar esto de esta otra cultura distinta de lo que sea incluso más. Y luego Ujú. cuando vuelven y vuelven a encontrarse con lo que ya tienen en casa, te ayuda a ponerlo en valor incluso con un extra, con un plus, porque tienes ya esa apreciación y yo creo que al tener ese conocimiento, todo eso te ayuda, vamos, en la vida en general y sobre todo en cuestión de Totalmente, las sí. tradiciones, etcétera, que se quede, digamos, en casa y que se promueva. Por tanto, turistas sí, por supuesto, pero los locales primero, chicos. Nuestras comunidades son muy importantes y como ya hemos visto con la pandemia, ¿vale? Es posible que pueda suceder algo así otra vez en el futuro y no vayamos a tener a gente, incluso turismo nacional, que pueda venir a vernos. Así que tenemos que buscar la forma de que las mismas propias comunidades estén involucradas en este tema y desde ese punto de vista hay muchísimas cosas, desde actividades a reuniones, charlas, lo que queráis, que podemos organizar para que estos sitios sigan siendo relevantes y que a través de esa relevancia se les dé juego y los podamos preservar. Bueno, veo que otra vez me habéis puesto muchos comentarios aquí, veo que este tema os está molando, por tanto yo, vamos, más feliz que unas Pascuas, porque Tienes que hacer otro directo sobre este tema, que sí, dan sí, para sí, mucho, dan para mucho. desde luego. Darío nos dice el problema es que no se le sabe dar, eso es, no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Ah, por supuesto, eso es algo de lo que pecamos mucho y nos pasa muy a menudo, pero precisamente por eso hay que intentar darle coba lo más posible para poder apreciarlo y para poder preservarlo. Y por último, nos comenta Rebe por aquí también que el turismo cultural ayuda a los propios locales a conocer la historia que les rodea y de dónde viene lo que ahora conoce. Estoy completamente, vamos, al Sí, de 100% acuerdo. con este tema. Quiero decir, eso os lo voy a decir, ¿no? Es de lo que va mi vida, es lo que hago para ganarme el pan, por tanto, pues no voy a decir que no, evidentemente, pero sí que es cierto, quiero decir, sin ánimo de, de darme palmitas a mí misma, que sí que es cierto que lo que estás diciendo es completamente cierto. La cultura, al fin y al cabo, ya no es solo las tradiciones de ahora, es hasta el momento al que hemos Es llegado todo. aquí y cómo hemos llegado aquí. Así que Ujú. si sabemos apreciar eso, evidentemente vamos a tener un futuro, yo creo, mejor. Pero bueno. También, pues soy historiadora y cultural, por tanto, pues, ¿qué os voy a contar? No, iba a quedar un poco feo si no decía esas cosas. Igual ibais a Muy bien, pensar que muy esto era un bien. poco... Pero bueno, creo que por desgracia esto va a ser el final de esta charla, porque bueno, ya nos hemos pasado un poco de tiempo, pero bueno, ha sido fascinante. Muchas gracias, Cristina, por Nada, haber gracias a ti venido. por invitarme. Yo Gracias. no vamos, encantadísima, porque, insisto, esto es algo que a mí me interesa y creo que, evidentemente, toda la ayuda que se le pueda dar, todas las conversaciones que se pueden tener sobre estos temas, es que hay que tenerlos. Así que Es me muy alegro mucho importante, de... sí. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat y que habéis estado contribuyendo un montón, por cierto, porque eso, sabéis, que queráis que no, nos ayuda a nosotros también a dirigir un poco la conversación y también me gusta cuando estamos teniendo estas conversaciones y es como, ah, vale, no somos un par de locos aquí hablando de nuestras cosas, esto le interesa a más gente. Así que bueno, espero que esto os haya ayudado a todos un poquito a apreciar más el románico y a buscar soluciones que puedan ayudar a nuestras comunidades a sobrevivir y sobre todo, ojalá que en el futuro próximo o más lejano podáis acabar por la zona de Cristina viendo algunos de estos sitios que molan un montón para que pueda ver yo esas fotos de todos esos sitios y le saquemos más partido a esto de las redes sociales, ¿no? Pero Eso bueno, es, para eso algo es. bueno hay que utilizarlo. Y Bueno, nada, por pues aquí eso te es todo. espero. Estás invitada, ya lo sabes. No te preocupes, que en cuanto pueda escaparme, vamos, le tengo muchas ganas a esa zona del país desde hace mucho tiempo porque, bueno, creo que no paso por esa zona específicamente desde 2015 y ya son muchos años, Ya a toca. pesar de vivir. Así que ya toca. Y bueno, muchas gracias otra vez, Cristina, muchas gracias a Nada, a todos ti. y que tengáis un día fantástico. Hasta luego todo el mundo. Adiós, adiós, Muchas adiós. gracias. Hasta luego.